Están como si hubieran ingresado los hinchas. Muy bien, ahora sí. Vamos a continuar con los temas. En realidad vamos a entrar ahora a los temas inmunológicos propiamente, de las enfermedades inmunológicas como tal. Dentro de estas enfermedades inmunológicas, uno de los problemas, principalmente más para la mamá, también produce complicaciones para el producto, es el lupus eritematoso sistémico. No sé si lo han visto, si lo han conocido, si lo han escuchado, si ya lo han visto en medicina interna o aún no. Reumatología, medicina interna, ok, perfecto, ya lo han visto. Entonces sabemos más o menos cómo es o cómo está relacionado el lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad inmunológica como tal, pero en realidad la afectación en el embarazo va a producirse principalmente porque todas aquellas pacientes o todas aquellas mujeres que tienen más predisposición, la mujer en comparación con el varón, de producir o de desarrollar en realidad el lupus eritematoso sistémico, tenemos que ver en su embarazo desde la forma de prevención en realidad. Cómo estas pacientes van a llegar a la gestación, cómo vamos a tratar la gestación, cómo vamos a ver el medio de resolución de la gestación y finalmente sus métodos anticonceptivos post-gestación. ¿Listo? Entonces nuestro contenido que va a empezar con todo lo que lleva a las generalidades del lupus eritematoso, epidemiologías, criterios diagnósticos, asesoría preconcepcional, estratificación de riesgo, actividad clínica, inmunológica, fármacos compatibles principalmente para la gestación, el puerperio y la lactancia, vigilancia durante el embarazo, el control prenatal, vigilancia reumatológica, el brote lúpico. No es lo mismo hablar del lupus eritematoso que el brote lúpico en realidad. Escenarios especiales en los que se va a presentar, la resolución obstétrica, la vía de la resolución, si es parto, cesárea, cuál es más conveniente, el momento de la resolución del parto o la cesárea, el puerperio, lactancia, anticoncepción y finalmente nuestras conclusiones. ¿Listo? Entonces, empezando con las generalidades, vamos a indicar que prácticamente el lupus va a venir del latín que viene o del sinónimo lo. Esta va a ser una enfermedad crónica, autoinmune. ¿Por qué autoinmune? Porque va a afectar al sistema inmunológico del cuerpo. Como afecta al sistema inmunológico del cuerpo, esto reacciona contra el mismo cuerpo generando anticuerpos. Y estos anticuerpos van a producir alteraciones a nivel sistémico propias de las enfermedades. Dentro de este grupo de enfermedades inmunológicas, dentro del lupus eritematoso sistémico, también se encuentra el síndrome antifosfolipídico. Y este síndrome antifosfolipídico lo vamos a ver en forma separada. Pero el lupus eritematoso sistémico en la gestación se asocia mucho al síndrome antifosfolipídico. Tiene una patogenia compleja y produce un imbalance de citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias, que es lo que genera pues prácticamente este proceso de la enfermedad sistémica como tal, produciendo una expresión clínica heterogénea y por lo tanto produciendo daño a los órganos diana, produciendo una acumulación por complejos. ¿Cuál es el órgano principal que se va a producir alteración en el lupus eritematoso sistémico? El riñón, ¿verdad? Y si se afecta el riñón, ¿qué patologías conocemos que se van a afectar por afectación del riñón en el embarazo? Ya, la glomerulonefritis, pero si se afectan los riñones a nivel sistémico, ¿qué va a pasar con esta mamá embarazada? Preeclampsia, trastorno hipertensivo, ¿no? Por afectación renal. Tiene una incidencia de más o menos 1 a 10 cada 100.000 habitantes y una prevalencia de 20.000 cada 100.000 habitantes. Esto estamos hablando en gestación, ¿ya? De lupus eritematoso sistémico en el embarazo. Tiene una mayor predisposición el lupus como tal en las mujeres en comparación con el varón en relación 10 a 1. Y se produce en la edad reproductiva entre los 15 y 35 años, es donde se produce, donde se manifiesta en realidad esta enfermedad. Conocemos artistas, ¿no? ¿Saben qué artista es la que tiene lupus? ¿Sí? ¿Quién? Selena, exacto. Selena Gómez, no la Selena. Pero produce esta patología y se desarrolla principalmente en la etapa reproductiva. ¿Afectará el lupus eritematoso sistémico a la reproducción? ¿Qué creen? ¿Que afecta? Sí, entonces sí va a afectar a la reproducción de estas mujeres. ¿Qué pasará con estas mujeres que tienen lupus?
fertilidad. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Abortos. Disminuye la fertilidad, mayor índice de abortos. Ok, ahora vamos a despejar sus dudas. Las manifestaciones clínicas van a ser propias del lupus eritematoso sistémico. ¿Listo? Manifestaciones sistémicas en un 95%, pueden presentar fiebre, fatiga, pérdida de peso. ¿Por qué se va a estar asociado con la fiebre? Como va a haber una respuesta inflamatoria producida a los propios anticuerpos del organismo, se van a desencadenar el sistema propio de reacción de la inflamación, produciendo las citoquinas. Por lo tanto, estas citoquinas y las interleucinas que van a estar producidas van a hacer que desencadenen fiebre. Estas pacientes se van a manifestar también por fiebre. Alteraciones hematológicas produciendo anemia, grados de anemia propiamente. Alteraciones musculoesqueléticas. Estas pacientes también, como propio del lupus eritematoso, van a tener artralgias, mialgias, poliartritis. Lo más significativo, lo más demostrativo que nosotros podemos evidenciar en la forma específica es en las alteraciones cutáneas. En estas se van a presentar principalmente por tener el exantema malar, ese exantema en forma de ala de mariposa, ¿verdad? En el rostro característico. Exantema discoide, úlceras orales, pues prácticamente si las pacientes tienen eritema malar y además revisamos la parte oral, es decir, la boca, y encontramos estas úlceras orales, lo más probable, lo más compatible es que esta paciente se trate de lupus eritematoso sistémico. Alopecia también se presenta, pero no es tan característico en comparación con el eritema malar y las úlceras orales. Entre otras alteraciones clínicas se van a encontrar neurológicas, cardiopulmonares, renales. Las renales, esta ya se va a producir cuando existe más complicación a nivel de la propia enfermedad, porque el daño renal se divide en grados, ¿verdad? Entonces, la afectación renal es el órgano principal que va a afectar, seguido de la que es el sistema neurológico, pero el daño renal se va a dividir en grados gastrointestinales, vasculares. Para hacer los criterios diagnósticos propiamente dicho, se tienen los criterios de entrada y los criterios aditivos, que prácticamente van a estar sumados a los criterios clínicos como tal. Para hacer el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico tenemos que tener sí o sí el anticuerpo anti-DNA, pues prácticamente positivo. Y esto se va a sumar a los criterios aditivos, que son prácticamente estos criterios clínicos que ya hemos ido mencionando, asociado también a alteraciones laboratoriales hematológicas, donde prácticamente tenemos que tener más de uno de estos criterios, pero que sumen más de 10 puntos en los criterios como tal. Esta parte, para poder hacer el diagnóstico reumatológico como tal, vamos a estar avalados nosotros, la parte ginecológica, no vamos a hacer el diagnóstico reumatológico. Eso se lo vamos a dejar a la parte de reumatología, zapatero a su zapato, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer el diagnóstico o vamos a hacer el seguimiento del embarazo del lupus eritematoso sistémico como tal. Pero el diagnóstico, tratamiento, ¿quién se está retirando? ¿Tu nombre? López, Karen. Ok, entonces les decía, la parte reumatológica, el diagnóstico como tal, el diagnóstico y seguimiento de la propia enfermedad, no lo vamos a hacer la parte ginecológica. La parte ginecológica lo va a realizar en lo que corresponde al embarazo como tal. Pero estos criterios y diagnósticos lo debemos conocer. Pero si llega a nuestra consulta una paciente que tiene toda esta sintomatología y está embarazada, lo que nos compete es derivar a lo que es el servicio de reumatología para que pueda hacer el diagnóstico específico como tal. Y el seguimiento lo vamos a hacer igual que en el manejo de diabetes gestacional, lo hacemos un equipo multidisciplinar, ¿listo? Donde no solo va a estar afectado la parte ginecológica, sino reumatología, medicina interna, si va a haber afectación renal, también va a estar involucrado nefrología. Entonces se trata de todo un equipo multidisciplinar. Los anticuerpos implicados, los antinucleares, pues prácticamente este es indispensable para el diagnóstico. Estos tienen que encontrarse positivos. ¿Qué pasa en la gestación? Estas pacientes ya vienen diagnosticadas o ya están con su enfermedad propiamente diagnosticada como
tal, y nosotros tenemos que hacer el seguimiento de su gestación. O son pacientes que tienen la enfermedad y que desean gestación. Si desean gestación, tienen que venir a nuestros consultorios para que nosotros podamos programar en realidad en qué momento estas pacientes van a poder gestar, porque no es lo mismo cuando las pacientes se encuentren laboratorialmente incrementados sus estudios de laboratorio, anticuerpos anti-DNA, anticuerpos antinucleares, el complemento. Si se encuentran alterados, no se aconseja la gestación propiamente dicha. Buenas tardes. Entonces, los anticuerpos antinucleares, estos se tienen que encontrar positivos. Anticuerpos anti-DNA de doble cadena, estos si se encuentran positivos durante la gestación, va a estar más relacionado con la nefritis lúpica como tal. Por lo tanto, si en nuestros estudios de laboratorio, al pedir el sistema inmunológico, encontramos los anticuerpos anti-DNA positivos, probablemente esta paciente, o más seguro que esta paciente ya tenga relacionado la alteración renal como tal, propiamente del lupus eritematoso sistémico. Ahora, el anticuerpo anti-SIMS, que se presenta en menor porcentaje, también es específico para poder diagnosticar el lupus eritematoso sistémico, pero muy aparte de esto, también vamos a pedir los anticuerpos RHO y el anticuerpo LA. Estos dos anticuerpos en la gestación, si se encuentran positivos elevados, más sinónimo y compatible que de que produzca una alteración a nivel congénito, principalmente que el bloqueo auriculoventricular congénito. Por lo tanto, si estos se encuentran elevados en la gestación, es más posible que produzca alteraciones o malformaciones o alteraciones en el bloqueo auriculoventricular del producto. El anticuerpo antifosfolipídico va a existir coexistencia en estas pacientes que tienen el lupus eritematoso sistémico, que va a coexistir con el síndrome antifosfolipídico como tal. Por eso en el embarazo del lupus también va a estar asociado este síndrome, que es el síndrome antifosfolipídico. Por lo tanto, en todo lo que lleva a la gestación, tenemos que ver estos 4 parámetros principales, principalmente el preconcepcional, es decir, lo que vamos a llevar o lo que vamos a ver antes de la concepción, planificación del embarazo. En el embarazo propio como tal, la resolución obstétrica y finalmente el puerperio, la lactancia y la anticoncepción propiamente dicha. Entonces, les preguntaba, ¿afecta o no en la fertilidad del lupus eritematoso sistémico? Son pacientes que ya están diagnosticadas o que han sido diagnosticadas como lupus. Me decía sí, que afecta en la fertilidad, son pacientes infértiles. Tiene alto índice de abortos recurrentes, está bien, alto índice de abortos. Pero las tasas de embarazo no afectan la fertilidad, ¿listo? Entonces, todas estas pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico no afecta en su etapa gestacional, es decir, tiene la misma incidencia que una mujer que no tiene lupus eritematoso sistémico. Van a poder gestar, no afecta en la fertilidad, es decir, sí se van a poder embarazar, pero es distinto que no lleguen a la gestación como tal, ¿listo? Entonces, si no tienen alteraciones en cuanto a la fertilidad, no son infértiles, ¿ya? Pero que sus embarazos lleguen a término, esto sí se va a ver afectado, porque son pacientes que puede que tengan abortos repetitivos, principalmente cuando se hace o cuando se produce la gestación sin que sus estudios de laboratorio se entren dentro de los parámetros inferiores al estado normal de lo que es el lupus eritematoso sistémico activo. Cuando la enfermedad se encuentra activa, no se aconseja lo que es el embarazo. Por eso es que estas pacientes tienen que ir a una consulta preconcepcional. O pacientes que tienen brotes repetitivos de lupus eritematoso. Están siendo controladas con su medicación y de repente aparece el brote. Entonces, si aparece el brote en menos de 6 meses, tampoco se aconseja la gestación. Por lo tanto, para que nosotros podamos aconsejar una buena gestación o recomendar que estas pacientes su gestación sea viable, es cuando no tengan ningún brote de más de 6 meses de producidos sus controles laboratoriales. O estas pacientes, todos sus laboratorios o su control de lupus eritematoso sistémico se encuentre bajo más de 6 meses, es decir, que no tiene que tener ningún tipo de alteración de por lo menos 6 meses para que nosotros podamos aconsejar una gestación. En pacientes con brotes repetitivos, principalmente se van a afectar o va a existir una afectación a nivel renal, produciendo lo que es la nefritis lúpica, va a necesitar el uso de inmunosupresores, estos van a producir alteraciones en los
ciclos menstruales y por lo tanto una insuficiencia ovárica temprana. La insuficiencia ovárica temprana va a hacer que produzca una alteración para que estas pacientes puedan tener dificultad en la gestación. Pero repito, las tasas de embarazo van a ser similares a la de una población general. Por lo tanto, estas pacientes no van a ser infértiles como tal. Van a poder gestar, pero sus embarazos no van a poder llegar a término como tal. Va a estar la etapa preconcepcional, va a estar seguida por un equipo multidisciplinario. Les decía, en este equipo multidisciplinario no solo es gineco-obstetricia o la parte obstétrica como tal, reumatológica, medicina interna, la parte de nefrología, cardiología, si va a existir daño a nivel por el derrame que produce esta patología, insuficiencias cardíacas, también va a ser entonces todo un equipo multidisciplinario. En la parte fetal, la parte de medicina materno-fetal para poder guiar de que nuestro bebecito no sufra un lupus neonatal, porque por la alteración de los laboratorios va a pasar o puede pasar al bebé. Por lo tanto, en el bebé desarrollar el lupus eritematoso sistémico neonatal. Por lo tanto, va a haber una estratificación de riesgo porque esta enfermedad, esta patología en una paciente con embarazo, se la considera alto riesgo obstétrico. ¿Listo? Entonces, en todas pacientes con alto riesgo obstétrico, el control prenatal es más minucioso, seguido, se hacen controles cada mes, mensualmente, en la parte obstétrica y en la parte reumatológica tiene su propio control prenatal. Tenemos que especificar las enfermedades de base que pueden presentar estas pacientes, principalmente por la actividad lúpica, la afectación renal primordialmente. Estudios de laboratorio y perfil inmunológico tenemos que solicitar antes de la preconcepción, es decir, en la etapa preconcepcional, antes del embarazo. Debemos verificar el daño acumulado y las comorbilidades que pueden estar asociadas por la misma patología y hacer un ajuste farmacológico, porque los medicamentos que van a utilizar antes de la gestación tienen que ser revertidos, se tiene que hacer un cambio de la medicación para el momento de la gestación. Por lo tanto, estas pacientes que en un inicio estaban utilizando, como por ejemplo el methotrexate, ya no tienen que utilizar durante la gestación, y este cambio no lo vamos a hacer en el momento que esta paciente va a estar gestando. Este cambio de medicación lo vamos a realizar mínimo 6 meses antes de su concepción. Por lo tanto, la actividad lúpica tenemos que verificar si tiene una baja actividad o si tiene una remisión de la actividad. Todo este periodo de prácticamente de la actividad lúpica como tal debe estar guiada también por servicio de reumatología propiamente dicho. Y tenemos que tener un periodo como tal de 6 meses de remisión de la enfermedad para que esta paciente pueda gestar y su índice de gestación, de finalización de la gestación sea alto. Si estas pacientes tienen una actividad lúpica alta o tienen picos lúpicos o tienen una actividad lúpica alterada, su gestación no va a llegar a una gestación de término con buena gestación. Puede que tengan sus abortos repetitivos, sus malformaciones y al final terminen estos abortos repetitivos en las complicaciones propias del aborto a repetición. La actividad lúpica tiene que tener 6 meses de revisión, es decir, 6 meses en que nosotros podamos evaluar todos estos criterios a estas pacientes para que no sufran de ninguna de las complicaciones. Si estas pacientes tienen picos lúpicos, alteraciones laboratoriales o alteraciones en sus patologías de base, como renal, por ejemplo, dentro de la gestación, mayor riesgo de que padezcan brotes lúpicos como tal, mayor riesgo de que se produzcan pérdidas del embarazo, por lo tanto, abortos repetitivos, mayor riesgo de que estas pacientes sufran preeclampsia por el daño renal que van a tener y además por la misma patología asociada, porque la preeclampsia sabemos que va a afectar a nivel de la placenta y tiene a nivel de la placenta generalmente producida por un sistema inmunológico. También se acuerdan las interleucinas, se acuerdan del factor inmunológico que afecta a la placenta, por lo tanto también va a haber una afectación inmunológica. Estas pacientes tienen mayor riesgo de que tengan restricción de crecimiento intrauterino, por lo tanto restricción de crecimiento intrauterino, mayor riesgo de tasas de embarazos pretérminos, por lo tanto partos pretérminos.
Entonces, todas estas complicaciones las vamos a poder advertir siempre y cuando nosotros podamos hacer un control, una identificación y una planificación preconcepcional donde no tengamos por lo menos estos 6 meses de revisión de la enfermedad. Se han hecho estudios, principalmente un estudio bastante amplio realizado en 2019, en que el objetivo era describir el resultado maternos y perinatales asociados a la actividad lúdica con prevención en la anticoncepción. Este estudio se hizo un estudio observacional, un estudio Cochrane en realidad, donde se estudió una cantidad de embarazadas. En esta cantidad se estudió a 102 embarazadas en un hospital principalmente en los años 2012 al 2018, donde se pudo evidenciar que los brotes lúpicos durante el embarazo, en todas aquellas gestaciones que se ha producido, existen también estos brotes lúpicos, y el mayor porcentaje del brote lúpico como tal se ha presentado en el segundo trimestre de la gestación, es decir, cuando ya la gestación está avanzada. Por lo tanto, ya no se va a producir abortos por eliminación, sino los abortos por óbito fetal, es decir, estos bebecitos van a morir dentro de la cavidad uterina, principalmente por estos brotes lúpicos que se va a producir en el segundo trimestre de la gestación. En menor porcentaje el primer trimestre y también un porcentaje considerable en el tercer trimestre de la gestación, un 33.3% de estas pacientes que han presentado brote lúpico, es decir, alteración de su laboratorio, alteraciones en las manifestaciones clínicas, van a llegar a producir este brote lúpico que se va a afectar por óbitos fetales. Tener una paciente de 35 semanas de gestación, 36 semanas de gestación, donde todo su control prenatal se ha tratado de hacerlo más minucioso y ha presentado un brote lúpico, es decir, manifestación clínica y laboratorial dentro de la gestación a las 35 semanas, y que se produzca óbito fetal a esas semanas de gestación, produce los trastornos propios psicológicos de la mamá. Por lo tanto, otra complicación más, ¿entienden? Entonces, llegar a esta edad gestacional y que lleguemos con óbitos fetales por la propia patología de la paciente significa que esta mamá no va a poder gestar en 2 años posteriores, ¿ya? Entonces, por el mismos brotes lúpicos que presenta. Dime. ¿En qué trimestre presenta trastorno psicológico? En la última semana de gestación, en el tercer trimestre. ¿Por qué? Porque los bebecitos ya son grandes. Ya en el tercer trimestre de gestación estamos hablando de más de 34 semanas de gestación. Bebés que pueden ya nacer y bajo estimulación, o mejor dicho, bajo la maduración fetal como tal, ya los podemos tener, o sea, extraer. Y estos bebés por el brote lúpico pueden llegar a fallecer, producirse el óbito fetal en el tercer trimestre. En el tercer trimestre la afectación mayor no es lo mismo que un bebecito muera o tenga su óbito fetal cuando hablamos menos de las 20 semanas de gestación, donde sabemos que el producto no va a ser viable. En el segundo trimestre de la gestación, un 54% de estos bebés pueden fallecer por el brote lúpico, pero en las últimas semanas de gestación, donde ya existe mayor viabilidad de este producto, donde prácticamente hay bebés que ya pueden nacer y por el brote lúpico se llega a producir lo que es el óbito fetal, produce más trastornos psicológicos en las pacientes. Dentro de otro estudio que se ha realizado, también en el 2019, se pudo evidenciar que esta actividad lúpica preconcepcional, viendo los resultados adversos maternos y fetales, se pudo evidenciar que también existe mayor riesgo de pérdidas del embarazo, nacimientos pretérminos menor a las 37 semanas y nacimientos pretérminos menor a las 34 semanas. Por lo tanto, se ha llegado a la conclusión que la actividad lúpica previo al embarazo se asocia a mayor riesgo de pérdida del embarazo y parto pretérmino como tal. Dentro del abordaje paraclínico, en la misma etapa preconcepcional, porque todo esto estamos hablando antes de su concepción, tenemos que verificar también en la parte de obstetricia la biometría hemática, sus reactantes de fase aguda, principalmente el perfil renal. Dentro de este perfil renal tenemos que verificar la proteinuria de 24 horas para ver la afectación renal antes de la concepción. Su afectación renal antes de la concepción, ¿por qué? Porque si durante la gestación nosotros ya sabemos que existe una alteración renal, mayor riesgo de que esta paciente sufra de preeclampsia o de trastornos hipertensivos en el embarazo. Aunque no sufra el trastorno hipertensivo del embarazo, pero por el daño renal nosotros podamos confundir con
con el trastorno hipertensivo del embarazo por alteraciones a nivel renal que va a presentar y sus alteraciones hematológicas. El propio perfil prácticamente inmunológico y además el perfil inmunológico y además asociado a este perfil tenemos que pedir el perfil lipídico, el perfil hepático, tiempos de coagulación propias de lo que corresponde a una paciente con gestación. Repito, todo este abordaje paraclínico estamos haciendo una paciente preconcepcional, es decir, antes de su concepción. Sus anticuerpos, prácticamente el ANA, el anti-DNA de doble cadena, el sistema de complemento, el perfil del síndrome antifosfolipídico como tal, para ver si el lupus eritematoso sistémico va a estar asociado o no al síndrome antifosfolipídico. Los anticuerpos ROY y el A, mejor dicho, estos anticuerpos, como había mencionado, es prácticamente para evidenciar si durante la gestación que se va a tener posteriormente va a existir daño a nivel cardiológico del recién nacido. También tenemos que ver las comorbilidades asociadas en estas pacientes, como principalmente la edad materna, ¿verdad? Gestaciones mayores, pacientes con lupus eritematoso sistémico de más de 35 años, se asocia el riesgo propio de la edad de la gestación y los brotes lúpicos posteriores que estas pacientes puedan tener. Los daños a nivel cardíaco, insuficiencia cardíaca, porque sabemos que el lupus eritematoso sistémico, ¿qué va a producir? Serositis, ¿verdad? Va a producir liberación líquido, por lo tanto va a haber afectación cardíaca también. Si tiene afectado el corazón, ¿de qué es lo que va a sufrir esta mamá? Patologías propias de insuficiencia cardíaca que vamos a ver por el cambio hemodinámico que va a presentar la mamá durante la gestación. Cambios asociados a hipertensión arterial, edema renal, principalmente el daño renal, y la hipertensión pulmonar, principalmente por el edema que van a presentar estas pacientes. En cuanto a la integración del riesgo obstétrico, tenemos que verificar principalmente si estas pacientes van a estar asociadas con estas patologías bases ya mencionadas y qué es lo que nosotros debemos hacer. Si estas pacientes tienen esta patología de base o alguna de estas patologías de base ya indicadas, hipertensión, insuficiencia cardíaca, daño renal, enfermedad renal, brotes lúpicos, brotes graves, nuestra recomendación, si en menos de 6 meses la paciente ha presentado alguna de estas enfermedades o ha presentado algún brote lúpico y viene a nuestro consultorio buscando gestación, nuestra recomendación es que la paciente no se embarace. Esto no tiene que buscar gestación por las complicaciones propias que va a presentar durante la gestación y las complicaciones propias que va a presentar para el producto. Si después de los 6 meses esta paciente nos indica que no ha tenido ningún brote, que no ha tenido ninguna alteración renal, hematológica, insuficiencia cardíaca, debemos verificar que se produzca esta remisión después del último brote o después de la última alteración que ha padecido. Debemos de verificar que no exista ninguna remisión en los 6 meses. Si existe esta remisión, después de verificar que no persista, debemos seguir aconsejando que no se embarace. Si ya se ha perdido, no hay nada de remisión, no hay brotes lúpicos, no hay alteraciones renales, hematológicas, porque todo este control, ¿quién lo va a hacer? ¿Nosotros o reumatología? Reumatología. Esto tiene que entrar dentro del balance de la normalidad para que esta paciente pueda gestar. Nosotros vamos a hacer el seguimiento para que esta paciente pueda gestar, donde no tenga estos brotes. Si ya no tiene ningún brote, sí vamos a aconsejar el embarazo. Y al aconsejar el embarazo, ¿qué vamos a hacer? Su ajuste farmacológico, es decir, el cambio de su farmacología como tal, porque esta paciente ya no va a poder utilizar el medicamento como Methotrexate, que es uno de los más indicados para utilizar en pacientes que no están en gestación. Por lo tanto, ¿qué debemos prevenir o suprimir? Lo que es la actividad lúpica como tal. Minimizar el efecto del feto de los fármacos que vamos a utilizar durante la gestación. Equilibrar los riesgos de la medicación y utilizar un equipo interdisciplinar. Por lo tanto, los medicamentos preconcepcionales que vamos a utilizar y durante la gestación, principalmente el que se va a utilizar es la hidroxicloroquina. El mejor manejo que hacemos es con la hidroxicloroquina, ¿listo? Esta hidroxicloroquina de 5 miligramos kilogramo día o de 200 a 400 miligramos kilogramo día es el fármaco de elección durante la gestación y posgestación.
azatioprina, glucocorticoides, la ciclosporina, los AINES, el ácido acetil salicílico, lo vamos a utilizar también porque este también nos va a prevenir de que estas pacientes no sufran preeclampsia o no sufran los trastornos propios de la preeclampsia. Rituximab, este medicamento, no está contraindicado como tal, pero no es el de elección. Este medicamento lo vamos a utilizar siempre y cuando no tengamos los otros medicamentos disponibles. Es el último el que vamos a utilizar. Y todos estos medicamentos están avalados por la Sociedad de Reumatología, por la Sociedad de Ginecología y por la Sociedad de Inmunología propia como tal para poder hacer el cambio en estas pacientes y estas pacientes se puedan adaptar principalmente de la medicación previa que estaban utilizando y hacer el cambio y posteriormente se puedan embarazar. Todos estos medicamentos que estamos viendo acá, la pregunta de la mamá va a ser la pregunta clave. ¿Lo que estoy tomando le va a afectar a mi bebé? O después que nazca su bebé, estos medicamentos le voy a pasar en la lactancia materna. Todos estos medicamentos están avalados y están recomendados su uso en aquellas pacientes que tengan el lupus eritematoso sistémico. Por lo tanto, no va a afectar al bebé y por lo tanto no se va a pasar en la lactancia materna. Tenemos que hacer el manejo sintomático, principalmente aquellas pacientes que tengan alteraciones articulares durante la gestación. Lo que tenemos que hacer es ese manejo sintomático principalmente con AINES y tenemos que tener cuidado porque dentro de uno de los medicamentos el que más vamos a utilizar va a ser la indometacina. Por lo tanto, tenemos que evaluar los periodos cortos de tiempo que vamos a utilizar. No podemos utilizar indometacina o los medicamentos de AINES por uso prolongado. ¿Listo? ¿Por qué? Porque puede causar el cierre precoz del conducto arterioso y principalmente producirnos oligohidramios si utilizamos la indometacina, que es uno de los AINES más utilizados, hasta posterior a las 32 semanas de gestación. Es decir, que tenemos que utilizar hasta antes de estas semanas de gestación, principalmente porque nos puede producir el cierre precoz del conducto arterioso y el oligohidramios. Lo recomendado es que se utilice de 3 máximo hasta 5 días. No podemos utilizar por periodos prolongados, principalmente por esta alteración que nos va a producir. Si utilizamos menor a 32 semanas, no nos va a desarrollar el cierre precoz del conducto arterioso, pero sí nos puede desencadenar lo que es el oligohidramios de forma persistente. Por lo tanto, se debe evitar consumir o administrar AINES como la indometacina pasadas las 32 semanas de gestación. El efecto de los glucocorticoides. Los glucocorticoides que vamos a utilizar, porque se utiliza los glucocorticoides durante la gestación en estas pacientes también en su etapa preconcepcional. Estos glucocorticoides, mejor dicho, que vamos a utilizar, van a ser beneficiosos también en la etapa de gestación. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos los glucocorticoides fluorados y los no fluorados. Los fluorados lo utilizamos también en lo que es la maduración fetal. En estos están la betametasona y la dexametasona. Por lo tanto, estos fármacos sí nos van a servir de utilidad, principalmente para la maduración neurológica, gastrointestinal, pulmonar y evitar la sepsis neonatal. En cambio, los no fluorados, como la metilprednisolona y la hidrocortisona, esta hidrocortisona es el que vamos a hacer el cambio. Por lo tanto, la afectación que va a producir va a ser a nivel materno. No va a producir que se produzca el pase transplacentario de la hidrocortisona hacia el producto. Por lo tanto, la hidrocortisona es el fármaco más recomendado, el más utilizado que se recomienda durante la gestación preconcepcional, concepcional y en el periodo de lactancia propia de la paciente. Por lo tanto, cuando pregunte su examen cuál es el fármaco que se utiliza, cuidado que me estén colocando la betametasona para guiar lo que es el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Es la hidrocortisona el que más vamos a utilizar. ¿Listo? Dentro de estos medicamentos de los glucocorticoides, también que va a estar avalado por las propias sociedades, tenemos que ver sus efectos, principalmente el medicamento vía oral que vamos a utilizar va a ser la prednisona. El tratamiento de elección ante los brotes lúpicos va a ser la prednisona. Por lo tanto, sus dosis van a ser manejadas por los
brotes lúpicos por parte de reumatología que va a ir dosificando, pero nosotros tenemos que hacer el seguimiento de este uso de la prednisona. Si esta paciente va a presentar sus brotes lúpicos y necesita internación, podemos utilizar la metilprednisolona, principalmente en aquellos brotes moderados a severos, siempre y cuando teniendo cuidado con los menores dosis de efectos que va a producir por la etapa de producción que va a tener durante la gestación. Si sabemos que no va a producir un pase transplacentario, pero así de todas formas no podemos utilizar a dosis altas de hidrocortisona o la metilprednisolona propiamente dicha durante la etapa de gestación. Existen pacientes y ha existido pacientes que no se han adaptado a estos cambios. Por lo tanto, si no se adaptan a estos cambios como tal, no les recomendamos la gestación. ¿Por qué? Porque este medicamento va a ser los únicos que vamos a poder utilizar durante toda su etapa de gestación. Si no se adapta a estos medicamentos, no podemos recomendar, está contraindicado el uso de metrotexate durante la gestación. Por lo tanto, estas pacientes no van a poder gestar como tal. La hidroxicloroquina debemos verificar en todas las pacientes con lupus eritematoso sistémico. Está recomendado la hidroxicloroquina. Se debe dar su dosis de hidroxicloroquina como tal. Las mismas dosis pregestacionales podemos utilizar 5 miligramos kilogramo día o hacerla en dosajes de 200 a 400 miligramos día. Sus múltiples efectos beneficiosos disminuyen el riesgo de bloqueo cardíaco congénito, van a disminuir el riesgo de eventos trombóticos, van a disminuir el riesgo de caída de nefritis lúpica y de brotes lúpicos y el riesgo de preeclampsia. Por lo tanto, la hidroxicloroquina es el medicamento de elección en las pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico. La cetiopina, tracolimus, la ciclosporina también son fármacos que podemos utilizar siempre y cuando se nos esté contraindicado o no podamos utilizar la hidroxicloroquina o esta paciente no se ha adaptado a la hidroxicloroquina como tal. Podemos utilizar estos otros medicamentos, pero la baja adaptación a la hidroxicloroquina es muy baja. ¿Listo? Tenemos los otros fármacos a elección que podemos utilizar, pero lo recomendable es la hidroxicloroquina. Pero jamás utilizar el metrotexate durante la gestación. Fármacos contraindicados: metrotexate, leflunomida, micofenolato, ciclofosfamida. Entonces son fármacos que están contraindicados incluso meses antes de la gestación. Por eso es que se realiza el recambio de la medicación antes de la gestación como tal, en la etapa preconcepcional. Metrotexate mínimo 3 meses antes de la gestación debemos evitar que estas pacientes utilicen. Lo propio de la micofenolato y la ciclofosfamida, también estos medicamentos debemos evitar antes de su etapa de la gestación como tal. Ahora, después de haber hecho su seguimiento y su control antes de la concepción, vamos a planificar la gestación de estas pacientes ya entrando a la etapa de gestación como tal. Y su control durante la gestación es propia de la gestación de la especialidad de gineco-obstetricia. Estamos hablando de la gestación, no de la patología como tal. La patología del lupus eritematoso sistémico no podemos indicar a las pacientes que dejen su seguimiento con reumatología como tal, ¿listo? Y que solo se aboquen a ginecología. Este seguimiento, este control tiene que ir de mano por la dosificación de los medicamentos que van a ser necesarios o por los brotes lúpicos que estas pacientes puedan presentar durante su gestación. Por lo tanto, el equipo durante la gestación, repito, va a ser un equipo multidisciplinario. El control del embarazo va a estar seguido, el control propio por ginecología y obstetricia. El seguimiento de la enfermedad de base va a estar producida principalmente por ¿quién? Por el equipo de reumatología, y los predictores resultados asociados a otras enfermedades como enfermedades renales, cardiovasculares por el equipo multidisciplinario como tal. La actividad durante el embarazo que pueden presentar estas pacientes es el brote lúpico, por lo tanto se tiene que hacer el manejo del brote lúpico durante la gestación. Y estos escenarios especiales del brote lúpico que pueden presentar va a ser la nefritis lúpica, va a estar asociado al síndrome antifosfolipídico
puede desarrollar el lupus neonatal y otros desbalances adversos como alteraciones a nivel cardiovascular. Entonces, en el control prenatal, en la primera consulta, que es lo que vamos a realizar como en toda paciente, en las primeras semanas de gestación para poder identificar la etapa de su gestación. Como es un embarazo pues prácticamente planificado, en aquellas pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico, entre las 6 y 8 semanas de gestación, nosotros como obstetras tenemos que verificar que esta gestación se encuentre intrauterina. ¿Listo? Por eso entre las 6 y 8 semanas de gestación vamos ya a solicitarle que su fracción beta cuantitativa, su ecografía como tal para poder determinar si esta gestación está en la cavidad uterina. Que la paciente con lupus eritematoso sistémico se embarace no significa que no va a padecer las otras patologías propias de la gestación, como embarazo ectópico, embarazos molares, pues prácticamente puede también tener embarazos gemelares. Entonces no significa que esta paciente no va a ser exenta de estas otras patologías. Entonces a las 6 a 8 semanas de gestación yo le tengo que solicitar su ecografía. La ecografía para verificar que esta gestación se encuentre dentro de la cavidad uterina. Si se encuentra dentro de la cavidad uterina, también dentro de la parte farmacológica, debo realizar todos sus estudios farmacológicos como tal, o mejor dicho, todos sus estudios laboratoriales como tal, los laboratorios de control prenatal propios del control prenatal, que a esto le voy a asociar los laboratorios del sistema inmunológico, ANA, anti-DNA, complementos, anti-RO, anti-LA, pues prácticamente para determinar el síndrome antifosfolipídico que puedan desarrollar estas pacientes, tengo que solicitar todo su perfil laboratorial como tal para poder evidenciar que dentro de las primeras semanas de gestación no existan brotes lúpicos, no existan laboratorios alterados que puedan producir complicaciones durante la gestación en el primer trimestre de la gestación. Que tenemos que ver principalmente en la actividad farmacológica, la revisión de los fármacos, que estos cambios que ya se han utilizado antes de la gestación, el cambio del metrotextate, la hidroxicloroquina, después de producirse la gestación, no existan cambios de estos fármacos propios durante la gestación, es decir, que no toleren el medicamento por el mismo gestación, que pueden existir posibles complicaciones o intolerancia a la hidroxicloroquina después de haberse producido la gestación, y la profilaxis de la preeclampsia. ¿Con qué vamos a iniciar su profilaxis de preeclampsia? Con la aspirina de 100-150 miligramos cada día. La ultrasonografía en el primer trimestre, muy aparte de la primera ecografía que vamos a solicitar para identificar que esta gestación se encuentra intrauterino, también tenemos que solicitar la ecografía cromosómica, la ecografía para poder detectar el riesgo de preeclampsia entre las 11 y 14 semanas de gestación. En el segundo trimestre de gestación, tenemos que hacer todo el control obstétrico que deberíamos hacer a todas las pacientes que no tengan lupus asociado a lupus. También tenemos que ver, pues prácticamente revisar en esta actividad si han existido o no brotes lúpicos, la toma de presión arterial por las alteraciones que pueden presentar a nivel renal, la valoración cardiológica fetal. ¿Por qué? Porque nos puede producir, si se elevan los anticuerpos RO y el anticuerpo LA, ¿qué es lo que puede producir en el producto? Bloqueo auriculoventricular. Por lo tanto, nosotros debemos detectar entre las semanas 16 y 28 esta etapa de la gestación donde solicitamos la ecografía morfológica para ver si este bebecito nos está desarrollando algún tipo de bloqueo. Si es que existe algún tipo de bloqueo, ¿cómo lo vamos a solicitar? Con el ecocardiograma fetal. Y esta parte la vamos a manejar el equipo multidisciplinario con medicina materno-fetal. Los laboratorios propios del primer trimestre, su ecografía propia de lo que corresponde al segundo trimestre, la ecografía morfológica como tal, para poder determinar más alteraciones morfológicas y estructurales que puedan presentarse por que la paciente pueda que haya tenido sus brotes lúpicos no identificados propiamente. En el tercer trimestre seguimos con la búsqueda de actividad lúpica, toma de presión arterial. Aquí vamos a empezar a hacer las pruebas del bienestar fetal.
Estas pruebas del bienestar fetal se realizan con el equipo de cardiotocografía. ¿Listo? ¿Alguna vez han visto cómo se cardiotocó? En las pacientes gorditas. Son los traductores que se ponen, ¿verdad? Al afetocardio y al postuterino para ver la actividad uterina como tal. El perfil biofísico fetal toma estos parámetros de la cardiotocografía, además de los movimientos fetales asociados a una ecografía como tal. Pero con el cardiotocógrafo podemos evidenciar las pruebas de estrés y sin estrés, es decir, cómo este bebecito va a reaccionar. Y esto lo vamos a poder identificar a partir de las 28 semanas de gestación. Sus laboratorios propios de los perfiles que vamos a solicitar, principalmente su síndrome antifosfolipídico, complemento, anti-DNA, para poder identificar si existen alteraciones que puedan desarrollar los brotes lúpicos. Y las semanas, a las 28 semanas de gestación, también voy a solicitar la ecografía obstétrica para poder evidenciar los cambios en el crecimiento fetal. Recuerde que esta patología produce alto riesgo de índice de restricción de crecimiento intrauterino. Y la restricción de crecimiento intrauterino se divide en dos, el simétrico y el asimétrico. Por lo tanto, en la semana 28 de gestación yo voy a poder evidenciar si este crecimiento intrauterino que se está desarrollando en mi bebecito ya está entrando a un percentil bajo. Por lo tanto, si desarrolla restricción de crecimiento intrauterino, significa que la terminación del embarazo tiene que ser más temprano, ¿listo? Para evitar que nos haga brotes lúpicos tardíos y por lo tanto óbitos fetales. La primera consulta la realizaremos el seguimiento reumatológico y obstétrico en la primera consulta a las 6 y 8 semanas de gestación después de haberse producido la concepción como tal. Posteriores las subsiguientes consultas se van a realizar mensualmente hasta las 30 semanas de gestación. Desde las 30 semanas hasta las 37 semanas podemos hacer su control cada semana y cada 2 semanas, es decir, cada semana o a 2 semanas. Y cada semana obligatoriamente hasta que se resuelva la gestación. Estas pacientes con lupus eritematoso sistémico, sus gestaciones no van más allá de las 37 semanas. Nosotros ya tenemos que identificar o ver la posibilidad de inducir trabajo de parto ya a partir de las 37 semanas de gestación. ¿Cómo va a ser el seguimiento de reumatología? Esta paciente no solo está embarazada, tiene lupus y está embarazada, por lo tanto tiene que hacer su seguimiento con reumatología como tal. En reumatología puede hacer su seguimiento también cada semana o cada 6 semanas, pero no más de las 6 semanas, es decir, que mensualmente también tiene que hacer su seguimiento hasta las 28 semanas de gestación, que es lo que se recomienda, después cada 2 a 3 semanas hasta las 32 semanas de gestación y cada 2 semanas hasta las 36 semanas de gestación. Después, posteriormente, en la etapa de lo que es el parto o cesárea como tal, la parte de reumatología ya va a ser el seguimiento postparto o postcesárea. Entre los predictores del desbalances adversos, tenemos que verificar los de mayor riesgo, principalmente los desenlaces maternos y los desenlaces fetales. Los maternos, que es lo más importante que tenemos que verificar en estas mamás, el brote lúpico, nefritis lúpica y que nos desarrolle preeclampsia, ¿no? Imagínense una paciente con lupus, daño renal, brote lúpico y encima preeclampsia, una bomba de tiempo, ¿no? Entonces, todas estas pacientes ya tienen criterios de que sean manejadas incluso en terapia intermedia. Estas pacientes lamentablemente no se maneja en segundo nivel, se maneja siempre en tercer nivel porque tienen a predisposición terapia materna, ¿ya? Estas pacientes son candidatas de que si nos existen complicaciones con preeclampsia, nefritis o síndrome nefrítico durante la gestación, pues son candidatas a entrar a terapia intensiva, terapia intermedia. El desenlace fetal, ¿cuál es lo más importante? Que nos desarrolle óbitos fetales, es decir, la muerte fetal o muerte neonatal, muerte durante la etapa del nacimiento. Nacimientos pretérminos, si nacen bebés pretérminos, significa alto riesgo de índice de morbilidad o mortalidad neonatal. Restricción de crecimiento intrauterino que van a estar asociados a pues, prácticamente partos pretérminos. ¿Cuáles son los predictores que vamos a utilizar? Laboratorial. Siempre su seguimiento con los laboratorios
laboratorios para poder determinar sus predictores de los desbalances adversos asociados a la clínica. Recuerden que son pacientes con lupus, por lo tanto van a tener su sintomatología de artralgias, anemia, somnolencia, fatiga, dolores musculares, dolores articulares como tal. Aquí, dentro de un estudio que se pudo realizar, un estudio multicéntrico con un estudio de corte prospectivo multicéntrico, principalmente a 385 pacientes, se ha podido evidenciar en este estudio que las pacientes que tienen actividad lúpica se ha podido evidenciar que tienen más desarrollo a que sean afectadas también por el síndrome antifosfolipídico. Por lo tanto, los efectos adversos que van a presentar asociados al síndrome antifosfolipídico se han visto igual a los efectos adversos producidos por el brote lúpico, que es la muerte neonatal, el parto pretérmico, bajo peso para nacer. Estas pacientes con todos estos factores de riesgo asociados principalmente al síndrome antifosfolipídico, se ha visto que los controles prenatales que se han realizado pues, prácticamente cada mes se han podido evidenciar y han podido desarrollar e identificar el efecto de que estas pacientes desarrollen sus brotes lúpicos y desarrollen el síndrome antifosfolipídico como tal. Por lo tanto, desarrollen lo que es la muerte neonatal, el parto pretérmino y el bajo peso para nacer en estos productos. Lo mismo, los estudios realizados de este estudio que se realizó llegó a la conclusión de que los predictores basales presentes tienen mayor riesgo de que estas pacientes nosotros podamos identificar de que nos desarrollen estas otras patologías asociadas al lupus eritematoso sistémico, principalmente preeclampsia, síndrome antifosfolipídico, muerte neonatal y parto pretérmino. Otro estudio que se ha realizado también de lo que es el embarazo y el lupus eritematoso sistémico ha tenido como objetivo comparar los resultados adversos maternos y fetales en pacientes con lupus en dos grupos para poder definir sus predictores. Principalmente el estudio fue retrospectivo comparado con estudios observacionales prospectivos. En esto se ha podido ver o estudiar a 236 pacientes con estudios retrospectivos y 214 pacientes con estudios prospectivos. Es decir, se ha hecho una comparación para poder identificar estas complicaciones que van a presentar dentro de las propias semanas de gestación y nosotros podamos advertir y tratar y mejorar estas complicaciones de sus efectos adversos. Se llegó a la conclusión de que el manejo interdisciplinario, así como la identificación de los factores de riesgo, mejora los resultados maternos y perinatales como tal en los estudios realizados retrospectivos y prospectivos. Por lo tanto, todos los estudios laboratoriales y sintomatológicos nos van a poder identificar, si los solicitamos en cada control, identificar de que estas pacientes nos puedan desarrollar o no este brote lúpico, esta asociación con el síndrome antifosfolipídico o nos estén desencadenando una preeclampsia como tal. Por lo tanto, el brote lúpico tiene un incremento de actividad de uno o más órganos con empeoramiento o aparición de la sintomatología. Tienen un predominio por los linfocitos helper 2 y la afectación que va a producir los brotes lúpicos principalmente es renal, hematológico, musculoesquelético y cutáneo. Es la clásica aparición de la paciente lúpica con su eritema malar, sus úlceras orales, sus dolores articulares, sus alteraciones hematológicas y alteraciones renales como tal. Es el predictor más importante de la actividad preconcepcional, es decir, de un 58% en todas aquellas pacientes que tienen el brote lúpico versus un 8% de las pacientes que no tienen. Su brote lúpico significa que estas pacientes se pueda producir una suspensión de su terapia diaria como tal, incrementando la dosis de la terapia, produciendo por lo tanto una historia de enfermedad renal activa, es decir, mayor riesgo de la afectación renal, mayor riesgo de que estas pacientes entren a terapia materna como tal. Dentro del brote lúpico se va a clasificar en tres tipos: el leve, moderado y severo. Este leve, la paciente va a estar con la sintomatología inicial de fatiga, dolores articulares leves, el eritema malar, el brote moderado, dolor pleurítico, artralgias moderadas, ya se va a evidenciar el derrame pleural y alteraciones hematológicas. Y el brote severo
principalmente por la nefritis lúpica y las manifestaciones neuropsiquiátricas. Brote moderado y severo, terapia intermedia y terapia intensiva como tal en el manejo de estas pacientes. La clínica, tenemos que evidenciar la severidad del brote, qué tan severo o qué tan pronto ha iniciado su sintomatología, sus laboratorios propios para la medición de este brote lúpico y las escalas de la actividad, pues prácticamente va a estar manejado y seguimiento del brote lúpico por reumatología. Por lo tanto, tenemos que poder diferenciar o hacer el diagnóstico diferencial de los brotes lúpicos como tal con el embarazo como tal, porque sabemos que durante la gestación las pacientes también van a presentar fatiga, también pueden presentar ligeros dolores, pacientes con alteraciones de trastornos de preeclampsia van a producirse alteraciones renales como las proteinurias, también vamos a evidenciar que van a tener alteraciones de laboratorio, pero tenemos que diferenciar si se está tratando de un brote lúpico o es propio del embarazo como tal. Por ejemplo, la sintomatología: fatiga, manifestaciones cutáneas, artralgias, fiebre, dolor pleurítico es propio del brote lúpico, pero fatiga, artralgias, disnea leve, eritema malar y edema va a ser propio del embarazo. El PCR, los reactantes de inflamación propiamente dicha, no van a existir cambios en el embarazo, pero en el brote lúpico sí. Las alteraciones laboratoriales se puede evidenciar en el embarazo. Sabemos que va a existir una anemia fisiológica en el embarazo. Por lo tanto, no va a ser exclusivo del brote lúpico, sino que estas pacientes con embarazo como tal también desarrollan su anemia propia del embarazo por la hipervolemia que van a tener durante la gestación. Los exámenes general de orina, generalmente en el brote lúpico vamos a ver hematuria. Esto es lo que no se tiene que identificar en el embarazo normal. No existe hematuria en un embarazo normal. La proteinuria sí va a estar presente en el brote lúpico. En la gestación va a estar presente en aquellas pacientes con trastornos hipertensivos como tal. Pero la proteinuria, la cuantificación de 24 horas, sabemos que para considerarlo como proteinuria en trastorno hipertensivo tiene que ser a más de 3 miligramos decilitro. Menor a esto significa que puede estar una gestación normal. Anticuerpos anti-DNA de doble cadena no va a estar presente en el embarazo, y el sistema de complemento en los brotes lúpicos, estos sí se van a evidenciar porque se van a encontrar bajos. El manejo farmacológico. De todo este manejo farmacológico, la parte obstétrica no tenemos que arriesgarnos en nosotros dosificar su dosis de medicación farmacológica para el lupus eritematoso sistémico. ¿Listo? Este manejo de dosis farmacológica, principalmente por el medicamento que vamos a utilizar, la hidroxicloroquina, asociados a la prednisona o la metilprednisolona, este manejo va a ser propio de lo que corresponde a reumatología, porque se hace la dosificación correspondiente. Y durante el embarazo habíamos mencionado que la hidroxicloroquina es el fármaco de elección, no pasa a la placenta y no afecta en la lactancia materna. Por lo tanto, esta dosificación de la hidroxicloroquina sí se va a realizar este manejo por parte de reumatología para poder bajar o mejorar lo que es los brotes lúpicos como tal. Se hará la inducción principalmente con prednisona a dosis recomendadas, incrementando su dosis y su mantenimiento con hidroxicloroquina como tal. Los escenarios especiales que vamos a tener en estas pacientes. Hayamos dicho que tenemos que identificar estas pacientes que están haciendo escenarios como la nefritis lúpica versus la preeclampsia. ¿Será que esta paciente está haciendo una nefritis lúpica o me está desarrollando preeclampsia? ¿Cómo voy a identificar si me está desarrollando preeclampsia o no? O si solo está haciendo una nefritis lúpica. Síndrome antifosfolipídico. Si se está asociando el embarazo de lupus con el síndrome antifosfolipídico, no se está desarrollando el lupus neonatal, produciendo por lo tanto un bloqueo auriculoventricular, y no se está desarrollando una restricción de crecimiento intrauterino. Por lo tanto, la nefritis lúpica tiene una incidencia de un 20 o un 55%. Tiene 9 riesgos mayores de que estas pacientes hagan proteinuria de más de 1 gramo y los trastornos a nivel glomerular. Los predictores de nefritis lúpica van a ser los niveles bajos de complejo
complemento y los niveles incrementados de los anticuerpos anti-DNA de doble cadena. ¿Qué pasa con la nefritis lúpica? En la gestación va a haber lo que es la pérdida de la función renal. Va a haber mayor riesgo de muerte fetal y mayor riesgo de parto pretérmino. Por lo tanto, la nefritis lúpica sí se considera uno de los escenarios especiales para el manejo propio, principalmente por el daño de la pérdida de la función renal que van a tener las pacientes. Dentro de la nefritis lúpica, para poder identificar principalmente qué grado se encuentra, este manejo no lo vamos a ver tan intenso porque esto corresponde a la parte de patología como tal, pero es necesario que sepamos conocer que existen los escenarios posibles y la clasificación posible, pero para que nosotros podamos identificar qué grado de nefritis lúpica se encuentra esta paciente, ¿qué es lo que se debe hacer? La biopsia renal, ¿verdad? Entonces, de otra forma, si no hacemos biopsia renal, nosotros no vamos a poder identificar en qué grado de nefritis lúpica se encuentra esta paciente. Por lo tanto, repito, este manejo no lo vamos a hacer la parte obstétrica como tal. Sus laboratorios que vamos a evidenciar, ya habíamos mencionado en repetitivas veces para ver el abordaje diagnóstico, principalmente tenemos que identificar la elevación de creatinina. Estas pacientes por el daño renal que van a tener, van a presentar una elevación inexplicable de la creatinina. ¿Listo? La proteinuria, incremento de la proteinuria. Además, muy aparte del diagnóstico histopatológico, estas pacientes que ya tienen nefritis lúpica antes de las 30 semanas de gestación, lo recomendable es que esta función o este estudio histopatológico se realice antes de la semana 30 de gestación o versus el puerperio, es decir, en la etapa del puerperio como tal, por el deterioro de la función renal que van a presentar. Pacientes con más de 30 semanas de gestación y alteraciones de nefritis lúpica, lo aconsejable es que se realice lo que es la maduración fetal y la interrupción del embarazo, porque ya va a haber afectación renal. Esta paciente ya va a estar afectada, candidata de terapia intensiva intermedia, por lo tanto el riesgo materno es mayor que el riesgo fetal. Y la interrupción de una viabilidad de un embarazo de 30 semanas significa lo que conocen, ¿no? Los nacidos 7 mesinos. Entonces, tienen mayor riesgo de vida extrauterina que vida intrauterina. El manejo de todas las etapas o la clasificación de la nefritis lúpica, manejo farmacológico, terapia del manejo farmacológico, va a estar manejado por reumatología como tal, pero medicamentos contraindicados. Sabemos, Methotrexate está totalmente contraindicado durante toda la etapa de gestación, la lactancia y el puerperio. Otro estudio que se ha realizado principalmente en estas pacientes con nefritis lúpica, se ha podido evidenciar que en estos resultados adversos que presentan, si se presentan en las primeras etapas de gestación, mayor riesgo de aborto, hipertensión gestacional, preeclampsia, por estos mismos nuevos brotes lúpicos, exacerbaciones renales, que van a desencadenar que nos desarrollen en cesáreas tempranas y posteriormente nos desencadenen las pacientes diabetes gestacional. Los efectos maternos, o mejor dicho, los efectos fetales, óbito. Recuerden que prácticamente estas pacientes que tienen brote lúpico, alto riesgo índice que nos hagan óbito fetal, asociados a partos pretérmino, bajo peso para la edad gestacional con restricción del crecimiento intrauterino. Por lo tanto, si estas pacientes hacen los brotes lúpicos o la nefritis lúpica como tal, mayor riesgo que nos desencadene la hipertensión gestacional por el daño renal que van a presentar estas pacientes. Ahora, ¿cómo voy a identificar a una paciente que tiene nefritis lúpica o me está desarrollando preeclampsia? Sabemos que la preeclampsia se va a presentar después de las 20 semanas de gestación. La nefritis lúpica no, esta se va a presentar en cualquier momento. La sintomatología que va a acompañar a la nefritis lúpica, fiebre, fatiga, artralgias, mialgias, pero en la preeclampsia va a estar predominantemente los síntomas vasomotores. ¿Cuáles son estos síntomas vasomotores? Cefalea, pues, si nos desarrolla eclampsia, convulsiones, epigastralgia. El sistema de hipocomplemento, o lo que es el complemento, no se va a identificar en la preeclampsia como tal, ni los anticuerpos anti-DNA de doble cadena, pues prácticamente estos no se van a identificar. Pero ¿qué es lo que vamos a identificar en la preeclampsia para poder detectar en el primer trimestre de la gestación
gestación, si esta paciente me está desarrollando un riesgo de preeclampsia. ¿Se acuerdan de esto? ¿Qué es? Los factores que inhibían, bueno, el factor de crecimiento, Factores, receptor del factor de crecimiento. factor de crecimiento endotelial, el factor de crecimiento plaquetario, que esto lo vamos a poder identificar en el primer trimestre de la gestación para que nosotros veamos si esta paciente me está desarrollando riesgo de preeclampsia, ¿de acuerdo? Estos sí van a estar presentes en la preeclampsia, pero en el lupus con nefritis lúpica no se va a encontrar presente, ¿listo? Sedimento de orina en la nefritis lúpica por afectación renal, la proteinuria va a estar presente en ambos, y las respuestas del gasto cardíaco, la nefritis lúpica sí se va a encontrar afectada en la preeclampsia después de las 20 semanas de gestación, ¿ya? Otro estudio que se ha realizado, pues prácticamente para poder evaluar los niveles de prácticamente esta identificación de los valores para poder determinar si esta paciente me está desarrollando o no riesgo de preeclampsia, con los valores para poder identificar si esta paciente está desarrollando lo que es la nefritis lúpica propia del lupus. Se hizo un estudio transversal en 71 pacientes y en este se pudo identificar que todos los factores angiogénicos y antiangiogénicos propios de la preeclampsia, estos se intensifican o están presentes en aquellas pacientes que tienen preeclampsia como tal. Ninguno de estos estudios ha identificado que estos se presenten en pacientes con solo lupus eritematoso sistémico, es decir, que lo vamos a identificar o se va a poder identificar en aquellas pacientes con preeclampsia sin lupus o con lupus y preeclampsia, ¿listo? Pero no solo en las pacientes que tengan lupus. Por lo tanto, este estudio es de mayor predicción los factores antiangiogénicos para poder determinar el riesgo de preeclampsia en las pacientes con lupus como tal. Lamentablemente en nuestro medio no lo tenemos así. Ahora, el lupus y la asociación más el síndrome antifosfolipídico se ha podido evidenciar que gracias a esta patología que es inmunológica pueden estar asociadas al síndrome antifosfolipídico. ¿Y qué es lo que tenemos que evaluar cuando esta paciente tiene lupus eritematoso sistémico y síndrome antifosfolipídico? Principalmente los efectos vasculares trombóticos, ¿ya? Entonces es lo que tenemos que evaluar en estas pacientes, a la afectación trombótica como tal, para poder identificar si se está asociando o no a un síndrome antifosfolipídico. La morbilidad obstétrica, los anticuerpos lúpicos, beta-2-glucoproteína o los anticuerpos anticardiolipina. Uno o más muertes fetales de más de 10 semanas de gestación nos hace pensar de que esta paciente no solo tiene lupus, sino el síndrome antifosfolipídico como tal. Abortos repetitivos de causas desconocidas, tenemos que pensar en síndrome antifosfolipídico. 3 o más abortos espontáneos de menos de 10 semanas de gestación o más de un nacimiento menor a 34 semanas de gestación tienen mayor riesgo, 3 veces mayor de riesgo de que estas pacientes no desarrollen lupus eritematoso asociado al síndrome antifosfolipídico. El manejo farmacológico, vamos a manejarlo principalmente en la historia de los efectos trombóticos, pues prácticamente vamos a utilizar el manejo que utilizamos con lo que es la aspirina como tal, si la paciente solo está con lupus, para evitar que nos desarrolle el síndrome antifosfolipídico. Pero si ya está esta paciente con lupus eritematoso sistémico, nos hace efectos trombóticos y la asociamos con el síndrome antifosfolipídico, vamos a utilizar las dosis recomendadas de heparina de bajo peso molecular. ¿Listo? Hasta el 40% de las pacientes, mejor dicho, antes de pasarme esto, la aspirina la vamos a empezar a utilizar desde las primeras semanas de gestación, pues prácticamente desde las 6 a 8 semanas de gestación, en todas aquellas pacientes que ya hemos diagnosticado o ya hemos planificado su gestación y que tiene lupus eritematoso sistémico. La aspirina no la vamos a iniciar el manejo como una paciente con preeclampsia, que la iniciamos en la primera oleada de gestación cervical, en la primera oleada placentaria. En las pacientes con lupus no. En las pacientes con lupus vamos a iniciar desde las primeras semanas de gestación, 6 a 8 semanas de gestación, el manejo con aspirina para prevenir la preeclampsia y para prevenir los efectos trombóticos que nos puedan desarrollar por la asociación con el síndrome antifosfolipídico. Ahora, el lupus neonatal. Este lupus neonatal significa todas las afectaciones que se pueden producir en el recién nacido propias del lupus. Van a estar afectados hasta un 40%
40%, principalmente si se han producido brotes lúpicos entre las 16 y 30 semanas de gestación. Durante estas semanas de gestación, si ha existido brotes lúpicos, el riesgo de que este bebecito tenga lupus neonatal llega hasta un 40%. ¿Listo? En los pasos de los anticuerpos que se producen en esta etapa de gestación nos va a desencadenar lo que se conoce como el lupus neonatal. Se presentan entre el 1 al 2% de los recién nacidos, van a tener las manifestaciones cutáneas de estos bebecitos en un 16%, alteraciones hepáticas funcionales en un 26%, alteraciones hematológicas en un 27% y se puede producir una resolución entre los 3 y 6 meses posteriores, pero también se debe hacer su seguimiento como tal. El bloqueo auriculoventricular que se va a producir en el lupus neonatal, producido principalmente por estos brotes lúpicos entre las 16 y 30 semanas de gestación, va a ser por efecto del paso de los anticuerpos anti-RO y anti-LA. Por eso es que estos anticuerpos, si se encuentran alterados en estas semanas de gestación, este bebecito tiene alto riesgo de que me haga el lupus neonatal, por lo tanto el bloqueo auriculoventricular. Las semanas de gestación, repito, nos va a producir cómo vamos a poder identificar que este bebecito nos está haciendo esta alteración cardiológica, principalmente por la bradicardia fetal que va a presentar, la insuficiencia cardíaca neonatal y el derrame pericárdico neonatal, llegando a producir de un 15 a un 20% de muerte perinatal y un 70% de muerte neonatal, es decir, de muerte fetal, mejor dicho, 70% de que estos bebés con lupus neonatal con bloqueo auriculoventricular fallezcan dentro de la barriguita de la mamá. ¿Listo? El abordaje diagnóstico en la visita preconcepcional, principalmente anticuerpos anti-RO y anti-LA positivos, riesgo de que esta paciente haga el lupus neonatal, por lo tanto el bloqueo auriculoventricular. El ecocardiograma fetal, si encontramos la bradicardia entre las 16 y 26 semanas de gestación, porque esta bradicardia persistente la vamos a poder identificar en mi ecografía morfológica. ¿Se acuerda? La ecografía morfológica voy a pedir entre las semanas 20 y 24 semanas de gestación. Por lo tanto, si en estas semanas de gestación ya estoy encontrando una bradicardia, a este bebecito y además la mamá tiene lupus, le tengo que mandar a que le haga una ecocardiografía fetal e identificar sus factores, o mejor dicho, sus factores inmunológicos de anticuerpos anti-RO y anti-LA. Si no tiene antecedentes entre estas semanas de gestación, voy a hacer sus semanalmente, es decir, cada 2 semanas voy a pedir sus controles hasta llegar hasta las 28 semanas de gestación, si he identificado entre las 18 y 22 semanas de gestación. Pero si tengo antecedentes de brotes lúpicos previos, tengo que hacer mis controles semanales desde las 18 a 32 semanas, pues prácticamente todas las semanas hacer sus controles para ver si no me va a desarrollar este bloqueo auriculoventricular de la gestación. El manejo farmacológico en estas pacientes con anticuerpos anti-RO y anti-LA, que manejamos hidroxicloroquina. ¿Listo? La hidroxicloroquina 5 miligramos kilogramo. Los datos del bloqueo auriculoventricular incompleto y con lesiones miocárdicas, seguimos manejando las dosis. También vamos a utilizar la dexametasona. Esta dexametasona que nos ayuda para la maduración fetal, no solo había sido para la maduración de los pulmoncitos, ¿no? Entonces afecta pues prácticamente a todo el sistema, principalmente, ¿por qué? Porque estas pacientes también tienen el lupus eritematoso sistémico. Tenemos que verificar la progresión del bloqueo auriculoventricular, si estas pacientes están utilizando la medicación correspondiente, y los agonistas beta-adrenérgicos en casos de que no tengamos efectos con la hidroxicloroquina para ver el mejoramiento laboratorial de estas pacientes. Entre los otros desbalances es la pérdida del peso de las pacientes, que nos van a llevar a abortos, a muertes fetales, al síndrome antifosfolipídico como tal, con alteraciones a nivel renal, las alteraciones del crecimiento fetal, principalmente restricción del crecimiento intrauterino, por lo tanto bajo peso al nacer. Restricción de crecimiento bajo peso al nacer se va a asociar con parto pretérmino y las complicaciones propias del parto pretérmino. Todas estas pacientes que han tenido sus brotes lúpicos o han tenido lo que son complicaciones asociadas al lupus, se ha visto que de estas pacientes que han manejado mejor o que han tolerado mejor lo que es la hidroxicloroquina, 39.4% de las gestaciones
se han asociado a lo que es el parto pretérmino en estas pacientes que no han tenido una buena remisión con la hidroxicloroquina versus al 12.2% de aquellas pacientes que sí han tenido una gestación sana como tal. Más estudios, pues prácticamente para poder identificar o poder evaluar aquellas complicaciones maternas fetales asociadas al lupus eritematoso sistémico como tal, revisiones sistemáticas y metaanálisis realizadas en 2019. Todos estos estudios que se han realizado son estudios recientes. ¿Por qué lo tomamos en cuenta? ¿Por qué? Porque pueden existir modificaciones tanto en los estudios recientes en comparación con estudios pasados. El uso, por ejemplo, de la aspirina se consideraba que solo se debería utilizar entre las 11 y 14 semanas de gestación en todas las pacientes. Pero los últimos estudios en pacientes con lupus han identificado que no tenemos que esperar hasta las 11 y 14 semanas de gestación, sino desde que hemos identificado la gestación ya debemos iniciar la aspirina como tal. Los resultados adversos maternos, preeclampsias, alto índice de riesgo de cesáreas, de diabetes gestacional y los resultados fetales o óbitos, abortos, restricción, parto pretérmino, ingreso a terapia intensiva neonatal propias de este estudio. Por lo tanto, los embarazos complicados con lupus se asocian a mayor riesgo de complicaciones materno-fetales en comparación con aquellas pacientes que no tienen el lupus eritematoso sistémico activo como tal, y peor con las pacientes que no tienen lupus eritematoso sistémico. La resolución obstétrica. Dicen, ¿no? Que se van a quedar en lo que es conocer. Les falta ahora, chicos. Descansito. ¿Y qué va a pasar cuando les preguntan en el examen cómo van a finalizar su embarazo de estas pacientes? ¿Qué van a hacer? Diazepam. Dime. Lo que no le hay que dar, lo que no le hay que dar. ¿Solo se introducen los glucocorticoides cuando se presenta el brote lúpico? No. El cambio lo haces preconcepcional, ¿listo? De toda la medicación, porque estas pacientes el fármaco recomendado es el metrotexate, ¿verdad? Como es el fármaco recomendado en su etapa preconcepcional, tú ya tienes que hacer el cambio para que le puedas aconsejar a tu paciente que se embarace. Tiene que tener 6 meses de remisión de su enfermedad, sin brotes lúpicos y sin ningún tipo de alteración sistémica como tal. Y en estos 6 meses tú ya tienes que cambiar sus fármacos. ¿A cuál vas a cambiar? Hidroxicloroquina, dexametasona, betametasona. ¿Listo? Entonces ya tienes que iniciar porque es un cambio drástico que vas a hacer a una paciente que no está gestando, que ha utilizado metrotexate a hidroxicloroquina. Hay pacientes que toleran, la mayoría de las pacientes lo van a tolerar. Y este medicamento que ya has utilizado, la hidroxicloroquina, lo vas a seguir manejando cuando esta paciente se embarace y lo vas a seguir manejando cuando esté en el puerperio, en la lactancia. ¿Listo? Entonces la duda, lo que les decía, la duda primordial de las mamás es que en el embarazo le voy a pasar este medicamento a mi bebé, le va a producir malformaciones a mi bebé, le va a producir, voy a poderle dar de lactar. Este cambio ya lo has hecho antes de su concepción. ¿Listo? Paciente que se embaraza con metrotexate, o sea, porque puede existir pacientes tan mal controladas de su lupus que encima se embarazan, ¿verdad? Utiliza metrotexate, es malformación congénita como tal, por lo tanto se hace un aborto inducido porque está producido la malformación. ¿Cuáles son las malformaciones que va a producir el metrotexate? Neurológicas, daño en el cierre del tubo neural. Por lo tanto, estos van a ser incompatibles con la vida. Y eso se va a poder identificar desde las primeras semanas de gestación. Entonces, lo vas a utilizar desde antes. Ok. Dime. Ha mencionado que hay que usar la hidrocortisona, que es de las mejores opciones en cuanto a los corticoides. Pero en el bloqueo auricular la dexametasona, es decir, si encontramos bloqueo auricular congénito, cambiamos de hidrocortisona a dexametasona. ¿Dónde lo vas a poder utilizar? Todo este manejo de cambio farmacológico no lo vamos a utilizar nosotros. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a desarrollar esta paciente? Va a desarrollar sus brotes lúpicos como tal, ¿ya? Si va a desarrollar sus brotes lúpicos como tal, obstetricia no lo tiene que guardar a la paciente. O sea, yo le voy a manejar sus dosis de hidroxicloroquina según sus dosis de medicación, no. Tenemos que hacer el tratamiento multidisciplinario con reumatología. Sí lo vamos a poder identificar en qué semanas de gestación. Entre las 16 semanas de gestación y las 28 semanas de gestación yo voy a poder identificar si está mi paciente en sus brotes lúpicos.
riesgos de que me desarrolle el lupus neonatal, por lo tanto este bloqueo oviculoventricular, ¿verdad? Entonces, en estas semanas de gestación yo tengo que estar pendiente si ha tenido sus brotes lúpicos para que tenga afectación neonatal como tal. Si tiene sus antecedentes o afectación neonatal, tengo que hacer su control y seguimiento. Si no ha hecho su bloqueo auriculoventricular, este bebecito ya ha tenido sus brotes lúpicos y su lupus neonatal, tendré que verificar semanalmente hasta las 32 semanas de gestación para poder identificar si he hecho o no su bloqueo, ¿ya? El cambio, el manejo farmacológico como tal de dosis de ataque y de mantenimiento, lo vamos a hacer en seguimiento con reumatología como tal. No se preocupen porque yo en el examen no les voy a pedir dosificación de lo que es el manejo del lupus eritematoso sistémico, de cuántas dosis, cuántos kilogramos peso van a utilizar en esta paciente con tantas semanas de gestación, no, que lo conozcamos sí, pero no nos metamos a lo que no nos corresponde. No nos corresponde el manejo reumatológico. Por eso estas pacientes se hacen un equipo multidisciplinario. ¿Ya? Resolución obstétrica. ¿Será que la vía del parto, cómo vamos a hacer su resolución de estas pacientes? ¿Será que estas pacientes toditas terminen en cesárea? Puede ser. Yo creo. ¿Lupus eritematoso sistémico es sinónimo de cesárea? No. ¿Listo? La vía de terminación del parto es un manejo individual. Si estas pacientes desarrollan su trabajo de parto, hacen parto pretérmino y este bebé pueda nacer por parto pretérmino, no hay ninguna indicación o contraindicación de que se resuelva la vía o culminación de la gestación por parto vaginal. ¿Listo? Entonces no tenemos ninguna resolución, ninguna indicación absoluta para que estas pacientes terminen exclusivamente la culminación de la vía del embarazo, sea exclusivamente por cesárea. Por lo tanto, se debe individualizar cada paciente para ver la vía de resolución de la gestación, la vía de resolución obstétrica. Recomendamos iniciar trabajo de parto o el inicio de trabajo de parto espontáneo de estas pacientes. Pueden terminar con un parto vía vaginal normal. ¿Listo? Si inician trabajo de parto pretérmino, tiene una dilatación avanzada, no vamos, una paciente que está 5, 6 de dilatación, 7 de dilatación, la vamos a someter a cesárea. Recuerden que son pacientes que tienen alteraciones renales. Por lo tanto, si su culminación por vía parto vaginal se produce de forma espontánea, puede tener estas pacientes un parto vaginal normal. ¿Listo? Se debe individualizar cada caso. Si son pacientes que no están en trabajo de parto, tienen restricción de crecimiento uterino, no se ha hecho brotes lúpicos y encima está 37 semanas de gestación, mayor riesgo de próximo brote nos haga óbito fetal, no está en trabajo de parto. Brote lúpico significa que ya tiene afectación renal, por lo tanto yo voy a individualizar, esta paciente no está en trabajo de parto y hasta 37 semanas, entonces ¿qué voy a someterle? A una cesárea, ¿verdad? Tengo que programar su cesárea. Por lo tanto, se debe individualizar la vía de terminación de la gestación. Puerperio y lactancia. ¿Qué vamos a hacer en el puerperio? Fármacos contraindicados en el puerperio y la lactancia, sabemos. Metrotexate totalmente contraindicado. Hidroxicloroquina, satioprina, glucocorticoides, Steiner, rituximab, ciclosporina, pues prácticamente estos fármacos sí están indicados porque son los fármacos que voy a utilizar desde la preconcepción, durante la concepción y durante el periodo de la lactancia. No va a tener ningún efecto contradictorio para que estas mamás no den de lactar a sus bebés. Las pacientes sin síndrome antifosfolipídico que tienen mayor riesgo o que tienen un riesgo en realidad adicional de que sufran lo que son los riesgos trombóticos, voy a hacer su profilaxis, voy a seguir haciendo su profilaxis, pero tengo que suspender, si le voy a meter a esta paciente una cesárea, una semana antes tengo que suspender su medicación con aspirina, por ejemplo. Y aquellas pacientes que ya tienen el lupus eritematoso sistémico y el síndrome antifosfolipídico, debo continuar sus efectos antitrombóticos con profilaxis entre el 7º día hasta 6ª semana, estos producidos en el periodo de parto, en el periodo de puerperio y lactancia como tal. Ahora, la anticoncepción. ¿Qué método anticonceptivo voy a indicar a esta paciente? Si es una paciente que le he visto desde su etapa preconcepcional, son pacientes que se pueden embarazar
siempre y cuando estén bien controladas. Pero en su anticoncepción, ¿qué le voy a recomendar? Entonces, pacientes, sí, doctora, me tengo que cuidar. Sí, señora, va a utilizar, hay anticonceptivos orales, hay implantes subdérmicos, inyección trimestral. Entonces, tengo que saber qué anticoncepción voy a utilizar en estas pacientes. Pacientes con lupus y principalmente que van a estar asociadas o no a síndrome antifosfolipídico o no hemos conocido en su gestación que haya tenido síndrome antifosfolipídico, prohibido dar medicamentos o anticonceptivos hormonales combinados. ¿Listo? No se puede dar los anticonceptivos hormonales combinados. Según la CDC, se clasifican riesgos. Esto lo vamos a ver en la parte de lo que es métodos anticonceptivos. Pero hay riesgos de que podemos utilizar riesgo leve, riesgo moderado y riesgo severo para utilizar los anticonceptivos. Aquellos anticonceptivos que no tienen restricción es el dispositivo intrauterino de cobre que podemos utilizar en aquellas pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico. ¿Listo? Entonces, el método anticonceptivo que les voy a recomendar es el DIU de cobre. No tiene nada más que cobre, no tiene ningún efecto hormonal. El medicamento que tiene mayor beneficios que riesgo son aquellos anticonceptivos que tienen progestinas, es decir, progesteronas. No significa que no le van a hacer ningún efecto dañino, significa que el efecto beneficioso es mayor que los riesgos. ¿Listo? ¿Me dejo entender? No hay restricciones con el dispositivo intrauterino. La CDC clasifica en riesgos para poder utilizar un método anticonceptivo. En aquellas pacientes que no está contraindicado, puede utilizar el medicamento. En aquellas pacientes que tienen sus riesgos-beneficios, o sea, sus beneficios son mucho mayor que los riesgos. En la etapa 3 son a todos aquellos anticonceptivos donde el riesgo por lo general es mayor que los beneficios, significa que tiene mayor riesgos que beneficios, y el riesgo 4 significa que no es compatible, que esta paciente no puede utilizar este anticonceptivo. Esta clasificación se la usa para poder utilizar la anticoncepción como tal. Por ejemplo, una paciente fumadora, porque no está embarazada, es cualquier paciente fumadora que tiene estasis venosa, por ejemplo, su riesgo-beneficio 3, utilizar anticonceptivos hormonales, le va a hacer mayor molestias, es decir, mayor complicaciones para tener que el propio método anticonceptivo. ¿Me dejo entender? Ahora sí. Entonces, en estas pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico, el dispositivo intrauterino es el que no está restringido, el que yo le voy a poder recomendar a esta paciente que me utilice el dispositivo intrauterino. Anticonceptivos hormonales combinados jamás pueden utilizar estas pacientes. Está contraindicado en aquellas pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico. ¿Listo? Si hablamos de anticoncepción hormonal, el que tiene mayor beneficio que riesgo es los anticonceptivos a base de progesterona, progestinas. ¿Ya? Ahora, ¿cómo voy a hacer su seguimiento en el puerperio? Su seguimiento también tengo que hacerlo, pero no solo separarme de la parte obstétrica, sino también la parte reumatológica para verificar todo lo que corresponde en el puerperio, la parte de rutina del puerperio como tal, la parte reumatológica de las articulaciones, dolores musculares y demás complicaciones que pueden presentar por el propio lupus. También va a ser manejado por reumatología. No significa que este bebé nació y no lo vamos a ver más. ¿Listo? Muy bien. Eso es como todo. Las conclusiones, pues prácticamente son todo lo que hemos mencionado hasta ahora. Mayor riesgo de que estas pacientes hagan óbito fetal, sus complicaciones de los brotes lúpicos, la nefritis lúpica, lupus neonatal. Y este es un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado hasta ahora, de lo que corresponde a la etapa preconcepcional, concepcional, el manejo, la vía de terminación y el puerperio como tal. ¿Listo? Muy bien, chicos, eso es todo. Liz, pásame el video.